Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación, estas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita. Hoy, 18 de abril, en donde estamos conmemorando el Día Mundial, el Día Internacional del Espiritismo. El Libro de los Espíritus estaría cumpliendo 162 años de haber sido publicado. Primero, también quería saber si me están escuchando bien a esta distancia. Muy bien, entonces vamos con el tema de los vicios del alma. Nos remontamos inicialmente al significado de la palabra vicio. Todos tenemos una idea intuitiva, una idea común de lo que son los vicios. La palabra proviene del latín vitium, que significa falla o defecto, aunque el significado social que se le ha dado a la palabra se ha ido ampliando para incluir muchas otras acepciones. O sea que básicamente vitium, vicio, significa falla o defecto. Un vicio es toda palabra que puede referirse también a una falta, a un defecto, a una enfermedad o tan solo a un mal hábito. Algunos sinónimos de este término son falta, depravación, exceso, mala costumbre, afición, desviación. El vicio es el antónimo o lo opuesto de la virtud. Nosotros somos una mezcla de luz y sombra, ¿no? En el estado evolutivo en que nos encontramos, espíritus imperfectos, encarnados en este mundo de expiación y prueba. Tenemos vicios y tenemos virtudes, tenemos defectos y tenemos cualidades. También se utiliza como término jurídico genérico, que abarca muchos tipos de actos criminales. O sea, vicio en jurídica se refiere a diversos tipos de actos criminales, como la prostitución, el juego, la lujuria, el libertinaje, la obscenidad, la corrupción, en fin, todo lo que ya sabemos, en lo cual no vamos a demorarnos mucho, ¿no? Y como uno de los significados también se refiere a defecto, etimológicamente se deriva del verbo latino deficere, o sea, faltar, o de fallere, que quiere decir engañar. Entonces, defecto también significa una falta o un engaño. En ambos casos indica privación de una cualidad necesaria, como podemos ver ahí en el texto. Privación de una cualidad necesaria cuya ausencia hace que la cosa sea deficiente, incompleta, irregular o imperfecta. Como dicen algunos, la oscuridad de por sí no existe, sino como falta de luz. Entonces, cuando falta una virtud o cuando falta una cualidad, hay una deficiencia, hay un defecto. Se llama defecto a la carencia o falta de cualidades propias y naturales de una cosa o a cualquier imperfección natural o moral. Son para recordar algunas definiciones que hemos encontrado. Sinónimos, o sea, vicio, defecto, falta, falla. En el lenguaje ordinario, las voces defecto, imperfección, vicio o falta no son en hecho de verdad. ¿Por qué? Porque la imperfección se halla en los objetos de por sí completos. Por ejemplo, un objeto puede ser completo, pero en que no aparece defecto por tal concepto, pero puede ser imperfecto. Es defecto ante un brazo en el cuerpo humano. Es imperfección que no sean iguales ambos brazos. Por ejemplo, si una persona no tiene un brazo, por ejemplo, aquí en este ejemplo tan crudo, puede tener ambos brazos, pero si no son iguales hay una imperfección. El defecto, por tanto, es más profundo que la imperfección. Por el contrario, el vicio acentúa el defecto y tiende como a corromper y a desordenar todo el ser. Bueno, ahí podemos ver que es como un juego de palabras en donde le dan un significado de imperfección. Una cosa puede estar completa pero tener una irregularidad. Y eso ya sabemos que está aplicable al espíritu. En el defecto hay una falta de algo. Y por lo tanto el vicio acentúa el defecto y tiende como a corromper o desordenar el ser. Son una serie de palabras que las vamos a encontrar a lo largo de la exposición de hoy.
también se menciona imperfección, porque siempre sabemos que somos espíritus imperfectos, pero perfectibles. Cualidad de lo que es imperfecto, falta de perfección. O sea, nosotros tenemos esa cualidad todavía muy acentuada. Estamos más cerca del origen animal que del final en nuestra perfección y pureza espiritual, ¿no? Defecto o error que impide que una persona o cosa sean perfectas. Pero las imperfecciones pueden ser físicas o morales, ¿no? Los defectos pueden ser físicos o morales. Y como vimos anteriormente, imperfección también se aplica a cuando hay una deficiencia, una incorrección, un desperfecto, una falla, un lunar, un borrón, error, deformidad o desacierto. Como todo esto tiene aplicación en el campo físico, igualmente y orgánico, pues indudablemente tiene su aplicación en el sentido espiritual. Preguntó Kardec a los espíritus. En el ítem 913 del libro de los espíritus dice que entre los vicios, preguntó Kardec, entre los vicios, ¿cuál puede considerarse como el más pernicioso? Nosotros normalmente llamamos al egoísmo un defecto o una imperfección, pero en vista de la multiplicidad de acepciones, encontramos que el egoísmo y el orgullo son también unos vicios del alma, son los principales, ya entrando propiamente en el tema. A veces lo hemos dicho, respondieron los espíritus elevados, el egoísmo. O sea, ese es el vicio más pernicioso que podemos tener y contra el cual debemos dirigir todos nuestros trabajos. De él arrancan todos los males. Estudiad todos los vicios y encontraréis que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo. Y más adelante, por esos puntos suspensivos, dice: porque el egoísmo es incompatible con la justicia, con el amor y la caridad. Recordamos en las leyes divinas, en la ley de justicia, amor y caridad, el egoísmo es contrario a todo eso. ¿Por qué? Porque neutraliza todas las demás cualidades. Está en el libro de los espíritus, como vimos. Y en el ítem 917 del libro de los espíritus hay un complemento, dice: de todas las humanas imperfecciones, la más difícil de desarraigar es el egoísmo. Entonces vemos aquí que no hay una estrictez en denominar al egoísmo como imperfección, como defecto o como vicio. Se utilizan las distintas acepciones. Entonces aquí lo vemos como imperfección. ¿Por qué? Porque mientras seamos egoístas no seremos perfectos. La más difícil de desarrollar es el egoísmo, porque deriva de la influencia de la materia, de la cual el hombre, que está muy próximo aún a su origen, no ha podido emanciparse. Y todo contribuye a sostener esa influencia, ¿no? Las leyes, la organización social y la educación. O sea, igualmente leyes, organización social y educación imperfectos. El egoísmo se funda en la influencia de la personalidad. Y el espiritismo bien comprendido, lo repito, hace ver las cosas desde tan alto que el sentimiento de la personalidad desaparece hasta cierto punto en la inmensidad, destruyendo semejante importancia, o por lo menos haciendo que se la considere tal cual es. El espiritismo combate necesariamente el egoísmo, porque indudablemente la doctrina espiritual, al darnos tantas luces y enseñanzas, y al ubicarnos en un punto de vista espiritual por encima del punto de la material, pues nosotros tenemos todas las herramientas y toda la claridad para comprender que esto es así, que el egoísmo es la base de todos los demás vicios e imperfecciones y defectos, porque se le da mucha importancia y preponderancia a nuestra personalidad, de donde se deriva todo lo demás. Vemos en la siguiente lámina que se habla de las enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué hemos elaborado este cuadro? Para que comprendamos el efecto que los vicios
espirituales, los vicios mentales, los vicios del alma, tienen sobre nuestro organismo. Nosotros tenemos un sistema de pensamiento, una serie de ideas, una serie de hábitos mentales, que en el fondo son espirituales. Eso produce, a la luz de las enseñanzas de André Luis y los mentores que le dieron estas enseñanzas a André Luis, producimos elementos energéticos mentales que se denomina la química mental. Esa química mental actúa e induce una producción de química cerebral. Recordemos que el cerebro, además de ser el centro de computación, es la principal glándula porque produce, de ahí se generan a través de la epífisis y la hipófisis una serie de elementos como endorfinas, etcétera, que van a actuar sobre las demás glándulas de secreción interna, endocrina, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos producen una reacción en nuestro organismo, o sea, a través de la química cerebral y endocrina. Eso a su vez va a repercutir en nuestros distintos órganos, tejidos, músculos, etc. Es un enlace que a veces no creemos que funciona, pero todo de la mente. Entonces, si nosotros en nuestro organismo presentamos defectos, enfermedades, desgastes, irregularidades, anomalías, es porque es la mente la que está haciendo una producción energética que estimula en el cerebro una determinada producción de moléculas, muchas de ellas dañinas o mal formadas, y lo mismo se dice en sentido contrario. Si nuestro pensamiento es sano, nuestro corazón emite sentimientos sanos, indudablemente eso va a estimular en el cerebro la producción de unas sustancias químicas, hormonas, por ejemplo, de distinta naturaleza, que van a causar un bienestar en el organismo. Entonces, este cuadro es la explicación de por qué la mente es la que enferma al cuerpo o hace al cuerpo propicio para adquirir, por ejemplo, una virosis o unas epidemias, una contaminación determinada. Entonces, ¿dónde empiezan nuestros vicios? En el alma, en la mente, en el sentimiento. Actúan sobre el cerebro, actúan sobre las glándulas de secreción interna, y estas a su vez producen sustancias, ya sean positivas o negativas, armónicas o irregulares, que terminan en formando nuestro cuerpo físico. Entonces, ya sabemos que el egoísmo es la base, pero una de las más nocivas vicios del alma es el resentimiento, que es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos, y que se manifiesta en palabras, actitudes o actos hostiles. Entonces, el resentimiento o rencor es una desazón, amargura o queja que queda de un dicho o una acción ofensiva que puede perdurar largo tiempo y puede enmascararse y más adelante reaparecer. Entonces, el resentimiento es un tóxico para el alma, porque puede estar allí guardado, y hay personas que pueden durar 70, 80, 90 años con un resentimiento, intoxicando su propio organismo porque no ha perdonado o no hemos perdonado. Esto lo podemos sintetizar de la siguiente manera. El resentimiento, a fin de cuentas, es una carga inútil. ¿Por qué? Porque es inútil, porque no resuelve ni soluciona nada. Si no, echemos memoria de los resentimientos que ojalá no guardemos todavía, y averigüemos de qué nos sirvió estar resentidos 1 año, 10 años, 30, 50 años, toda la vida, por algo que nos hizo el padre, la madre, el maestro, el compañero, la compañera, el vecino o el colega. No sirve de nada, no soluciona nada. Y por el contrario, complica nuestras relaciones, porque la persona resentida
se cierra a las relaciones, es una persona amargada. El que es resentido intenta castigar al ofensor, diciendo mentalmente: yo no te perdono, ahora te voy a castigar porque no te voy a nunca, ¿no? Entonces el ofendido intenta vengarse. Ahí aparece la venganza como otro vicio, el deseo de desquitarse, de hacer sufrir al otro porque tú me hiciste sufrir a mí. Y eso no sucede porque muchas veces el ofensor es indiferente a la actitud que podemos alimentar durante mucho tiempo y de pronto nos ofendió sin una intención malévola. Vemos entonces que es un tóxico para el alma y el cuerpo. De tal manera que si nosotros no perdonamos a nuestra madre, a nuestro padre, a la tía, al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, al vecino, al compañero del colegio, del sitio de trabajo, o compañeros espíritas, lamentablemente a veces hay resentimiento porque no me tuvo en cuenta, no me dio una charla, no me fui elegido para esto o para lo otro. Se produce un resentimiento entre espíritas que no debería darse. Entonces ese tóxico mental está descendiendo al cerebro, está actuando sobre la epífisis, sobre la hipófisis. La hipófisis está produciendo unas moléculas orgánicas deficientes, irregulares o dañinas, y están descendiendo por el torrente sanguíneo hasta la punta de los dedos de los pies. Y se anidan en aquellos órganos que están débiles, enfermos o maltratados, y después resultan las distintas enfermedades y anomalías. Así que el resentimiento es un vicio mental con el cual hay que trabajar muy pronto para no seguir intoxicando ni nuestra propia alma ni nuestro cuerpo. Por el estilo del resentimiento está la culpa. Esa culpa que tanto daño nos ha hecho en esta cultura occidental, en esta tradición judeocristiana, en donde además del resentimiento nos enseñaron la culpabilidad para hacernos sentir mal, para infundirnos temor. Tanto en el lenguaje especializado como en el uso ordinario, la culpa es un estado afectivo en el que la persona experimenta conflicto por haber hecho algo que cree no debió haber cometido, o de la manera contraria, por no haber hecho algo que la persona cree debió hacer. Y muchas veces la persona se equivoca. A veces nos echamos culpas, y es otra carga inútil, por supuesto, de algo que nos acusaron y algo que aceptamos. La culpa es un factor importante en la perpetuación de síntomas de trastornos obsesivo-compulsivos, dice la psicología. Esto da origen a un sentimiento difícil de disipar, impulsado por la conciencia. Entonces, como decimos popularmente, me remuerde la conciencia o le remuerde la conciencia. La persona no se perdona. La psicología moderna habla de la necesidad del perdón y del autoperdón. La autoculpa es como un ancla que nos hace sentir incapaces de resolver nuestros problemas y nos genera frustración y ansiedad. Por eso es importante perdonarse para poder salir adelante. Entonces, ¿qué dice Juana de Angelis a lo largo de sus libros? Que el resentimiento y la culpa son dos cargas inútiles que llevamos en nuestras espaldas. Es como una persona que está arrastrando un peso y sucumbe ante ese peso y no puede avanzar, y de pronto se da cuenta que lleva estas dos cargas en sus hombros y termina comprendiendo de que yo, ¿por qué cargo esto? Esto no me sirve de nada. Y es cuando decidimos descargar esos pesos inútiles que lo que han hecho es doblegar nuestras fuerzas, agotar nuestras energías, impedir el reconcilio y la fraternidad y el perdón, y cansarnos más de la cuenta.
Es decir, que además de las deudas que nosotros traemos vía expiatoria por ley de justicia divina, entonces nosotros nos compramos acá en la tierra otras dos cargas más, que son el resentimiento y gracias a la doctrina espírita hoy estamos comprendiendo estos vicios, estos defectos inútiles. Entonces la persona culpable siente como una roca inmensa que está a punto de caer sobre sí. No, es otra carga inútil, no resuelve ni soluciona nada, impide o complica las relaciones, es como un autocastigo innecesario, es un obstáculo para el progreso, y no solamente para el progreso, sino para el bienestar, porque la persona que se siente culpable, no es feliz, no es equilibrada, no es tranquila y puede cargar mucho tiempo con estas cargas que son muy dañinas para el estado espiritual y para el estado moral. Bueno, entonces es un tóxico para el alma y el cuerpo, lo mismo que los demás vicios mentales. Normalmente nosotros llamamos vicios a los vicios, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, el abuso del sexo y todas estas cosas. Entonces creemos que ya no tenemos vicios, pero nos olvidamos entonces de los vicios del alma, los vicios espirituales. Todo es sinónimo. Otro de los vicios que queríamos mencionar y destacar en el día de hoy son la crítica, la maledicencia y la calumnia. Criticar solo pone al descubierto las inseguridades de quien critica. Todos en alguna u otra ocasión hemos criticado algo con lo cual no estamos en acuerdo, algo nos cae mal y criticamos todo lo bueno que hace, ¿no? Al criticar o juzgar a los demás, solo estamos reflejando nuestros propios defectos en ellos. Es lo que la psicología llama el fenómeno de proyección, que cuando señalamos, criticamos o hablamos o calumniamos a una persona, estamos poniendo en ella, sin darnos cuenta, situaciones psicológicas y emocionales que llevamos en nosotros mismos. Cada persona se define por sus actos. Cuando tú criticas, solo eres eso, eres una crítica. Todas estas definiciones las hemos encontrado en distintas páginas de internet y que las hemos intercalado también con citas tomadas del Libro de los Espíritus y algunas obras de Padre Luis, por ejemplo, Emmanuel, Juana de Ángelis. Entonces dice, dijo Teresa de Calcuta, quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. Sabia expresión de esas que ella sabía hacer. Contrario de lo que se piensa, criticar solo destruye a quien critica, porque la otra persona puede ser indiferente. Ahora hay una maledicencia y una calumnia que puede llegar a extremos y perjudicar severamente a la persona criticada o calumniada. En la antigüedad, recordemos que muchos fueron llevados al patíbulo y a la hoguera porque nació como crítico, se convirtió en maledicencia, finalmente en acusaciones falsas o calumnias que pudieron haber llevado la persona a la hoguera. ¿Y qué viene después? Una serie de reencarnaciones expiatorias en donde la persona que calumnió y que le hizo daño o perjuicio a la persona criticada o señalada, le toca rescatar a través de varias reencarnaciones dolorosas. Ese es otro de los vicios del alma que en el día de hoy queríamos destacar. Veamos otro. La queja. Así nos ven. Hay personas, siempre todos los habremos conocido, personas que siempre se están quejando. La queja que no conduce a nada. Se vuelve una persona desagradable en su expresión, en su mirada, en el rictus de su boca.
Y dice, encontramos en internet que dice lo siguiente: estas citas no son espíritas, sino ponemos los autores que están en internet. Dice: la queja es un discurso interno o puede ser externo. Interno, lo que nos decimos a nosotros mismos, y es muy dañino, porque la persona siempre se está quejando. Ahora, también, volviendo a la crítica, existe la crítica verbal y la crítica mental o silenciosa, que no se sabe cuál es la más perjudicial, porque podemos estar con los labios y la boca cerrada, pero estamos quejándonos o estamos criticando. Por allí vimos precisamente en un libro que nos regaló nuestro hermano Carlos Campetti sobre el trabajo mediúnico. Y entonces dicen que uno de los factores que dañan mucho son la crítica verbal al director de sesiones, al director de actividades mediúnicas. Pero más dañino es la crítica mental, porque la persona se cuida de estarle señalando al director lo que no le parece, se sienta en la reunión, intenta formar parte de la cadena, intenta recibir espíritus o adoctrinar espíritus, pero en el fondo puede estar en desacuerdo con lo que está haciendo el director o el presidente del centro espírita. ¿Y qué está haciendo? Está enviando un tóxico, una vibración, y está desarmonizando la reunión mediúnica, y los resultados no son buenos, son mediocres. Y puede la persona convertirse, digamos, en un boquete en la protección de una reunión mediúnica, porque realmente está quejoso y está en desacuerdo con lo que el director o el conductor de las reuniones está realizando, ¿no? Y esto es algo grave, ¿no? La persona se abstiene porque se cuida de criticar abiertamente, verbalmente, lo que no le parece, pero lo sigue haciendo en forma mental. Así que la crítica y la queja mental son muy dañinas en las relaciones, en los hogares, en los centros espíritas y, por supuesto, en las reuniones mediúnicas. Entonces está la queja externa, lo que les contamos a otros, que se transmite con la intención de expresar o aliviar un malestar, un dolor o un sufrimiento, o con la intención de criticar algo o a alguien. Entonces hay una queja que se podría justificar en el sentido de que estoy informando que algo no está funcionando bien, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, cuando nos quejamos ante un jefe, pero lo hacemos constructivamente. Como decimos ahí, una crítica constructiva. La crítica y la queja son muy parecidas. O buscar una solución. Están las quejas funcionales o justificadas, que nos ayudan a recibir atención o apoyo cuando es necesario y a detectar lo que no está bien para poner en marcha soluciones. Esto más que todo a nivel empresarial, ¿no? Esas son las quejas funcionales o justificadas. Pero normalmente, como vicios mentales o espirituales o del alma, están las quejas disfuncionales, que son las que nos cargan de energía negativa, nos alejan de la búsqueda de soluciones, producen malestar y estrés entre las personas que te rodean o que nos rodean, además de que la persona está dándose como una especie de autopase interno con una vibración de tenor oscuro e indeseable. Nadie quisiera. ¿Por qué? Porque es nuestra propia mente la que está generando esa vibración que termina afectando el organismo, la salud. Está el egotismo. Miren, no dice egoísmo, sino egotismo, que es como uno de los hijos directos del egoísmo. ¿Qué es el egotismo? Es el afán o hábito de una persona de hablar de sí misma siempre, en todo lugar. La persona tiene un sentimiento exagerado de su propia felicidad, de su propia personalidad.
Siempre vamos a encontrar personas egoístas en el hogar, en el vecindario, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio e incluso dentro del movimiento espírita o en el centro espírita o en las reuniones. Una persona que siempre quiere estar hablando, siempre quiere estarse mostrando, hablando de lo que yo hago, yo hice, yo fui, yo vine, yo he pensado, yo creo, el yo. Entonces, por supuesto que en el fondo del egoísmo está el egoísmo y está muy relacionado con lo que se llama egocentrismo, todo derivado del ego. El egocentrismo es que la persona se considera, se cree y está convencida de que todo gira a su alrededor, a su ego. En psicología vemos aquí un sentimiento exagerado de la propia personalidad. Recordemos aquella mención que aparece en el libro de los espíritus, que cuando le damos demasiada importancia a nuestra personalidad y caemos en el personalismo, allí estamos actuando en una forma muy oscura, muy negativa, es totalmente contrario a las virtudes, a las cualidades, al progreso moral, al bienestar y a las buenas relaciones. Entonces vemos que aquí estamos mencionando el egoísmo y el egocentrismo tienen la misma raíz como uno de los vicios del alma. Bien, entonces el pesimismo y la negatividad también nos encontramos con personas pesimistas y negativos. Todo lo ven mal y de ahí deriva en queja o deriva en crítica. Todo está relacionado porque viene del mismo núcleo espiritual, de las profundidades de nuestro ser o ser resentidos o sentimientos de culpa o tener la queja, tenemos la crítica, etc. Entonces no es difícil encontrar que la misma persona a la vez es también pesimista y negativa, tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o desfavorable. Y el pesimismo, que también fue la filosofía, fue una doctrina o también puede ser una creencia, según la cual el mundo es irremisiblemente malo. Como dijo algún famoso pensador, el hombre es esencialmente malo. O el hombre nace bueno y la sociedad lo vuelve malo. Y otro dijo, el hombre es un lobo para el hombre. No, todos tienen el mismo fondo. Entonces la creencia en que el mundo es malo y por consiguiente todo en la naturaleza y en la vida del hombre tiende a la producción y conservación del mal. Entonces la persona pesimista es muy fácil entenderlo, todo lo ve oscuro, todo lo malo, nada le parece bueno, nada le parece pesimista, nada le parece optimista. ¿Y qué está haciendo? Está practicando un vicio que probablemente está muy arraigado en sus profundidades y que lo trae de reencarnaciones anteriores. Como dicen los espíritus, a veces se necesita toda una reencarnación para combatir un vicio, un defecto o una imperfección y a la vez cultivar la virtud contraria a ese vicio, defecto o imperfección. Nos preguntamos, ¿tenemos vicios? Y decimos, no, yo no tengo vicios, porque los vicios son el cigarrillo, el alcohol, las drogas y el abuso de la sexualidad, ¿no? La sexolatría, en fin, siempre, y tampoco juego, ya yo dejé el juego, ya yo dejé esto o dejé lo otro. Y nos creemos mejores, creemos que estamos bien porque, ay, qué bueno, yo no tengo vicios. No, excelente, cuando ya no tenemos vicios sociales, nos creemos libres. Ahí el trabajo se está dando, pero es incompleto porque podemos conservar los vicios mentales, los vicios del alma, los vicios espirituales, de los cuales hemos hablado. ¿Y qué nos dice la doctrina espírita?
cómo identificarlos. También nos lo dice desde el libro de los Espíritus hasta el Evangelio: conócete a ti mismo. El método propuesto por Agustín de Hipona en el libro de los Espíritus, libro 3, Leyes Morales, en el capítulo Perfección Moral. Preguntó Kardec: ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir las solicitaciones del mal? Le respondió Agustín de Hipona: un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. A lo cual el maestro Kardec replicó: comprendemos toda la sabiduría de esta máxima, pero la dificultad consiste en conocerse a sí mismo. ¿Qué medio hay para conseguirlo? Es allí entonces cuando vino el consejo de este espíritu noble: hacer lo que durante mi vida terrena yo hacía. Y estamos recordando lo que hacía Agustín de Hipona, el recuento del día. Al terminar el día interrogaba en mi conciencia. Vamos a recordar. Pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Así fue como llegué a conocerme y a ver lo que en mí debía reformarse. En la doctrina espírita, Kardec muy poco, creo que no usó la palabra reforma íntima, ¿no? Kardec prefería utilizar el término transformación moral. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral. Y dice, siguió diciendo: aquel que cada noche recordase todas sus acciones durante el día y se preguntase el mal o el bien que haya hecho, suplicando a Dios y a su ángel guardián que le iluminasen, adquiriría una gran fuerza para perfeccionarse, porque creedlo, Dios le asistiría por este noble espíritu. Entonces encontramos otra ayuda, este magnífico libro, Síntesis del Manual Práctico del Espírita, del ingeniero espírita brasileño Ney Prieto Pérez. Muchos aquí, o algunos aquí tal vez lo conocieron o lo conocen. Él hizo guía para la realización del autoperfeccionamiento con base en la doctrina de los espíritus, de donde encontramos buenas enseñanzas para saber analizar nuestros vicios, defectos, imperfecciones y cultivar nuestras virtudes y hacer un seguimiento de ese trabajo personal íntimo que todos tenemos que hacer en una decisión firme de realmente progresar y avanzar. Veamos entonces. Dice la necesidad de conocerse a sí mismo, ¿no? Dice Ney Prieto Pérez en su obra. Todo esto basado en todo lo que él conoce de la doctrina espírita, como un resumen de lo que encontramos en las distintas obras de Kardec, de André Luis, de Emmanuel y de Juana de Ángelis, ¿no? Conociendo las peculiaridades de cada uno de esos defectos, será más fácil identificarlos y combatirlos. Sí, porque hemos estado hablando de algunos de los vicios del alma. No están todos, pero están los principales allí, los más dañinos, los más tóxicos. Entonces, conociendo las peculiaridades de cada uno de esos defectos, será más fácil identificarlos y, por supuesto, combatirlos. Debido a los enmarañamientos que obstruyen nuestra conciencia, con frecuencia tenemos grandes dificultades para descifrar las artimañas y tramas del inconsciente y también del consciente, del ego. El ego es el que hace todas esas tramas y artimañas para no dejarse disolver, ¿no? El ego tiene su historia, viene desde las etapas primitivas de evolución biológica, ¿no? Entonces, muchas veces sugeridas hipnóticamente por los hermanos invisibles, es decir, cuando hay procesos obsesivos, y seguramente los tenemos, algunos manifiestos y otros ocultos, ¿no? Las obsesiones ocultas que no se notan, muchas veces sugeridas hipnóticamente por los hermanos invisibles, quienes se apoyan en nuestras debilidades
titubeamos y nos dejamos llevar por ellas y finalmente nos desequilibramos. Entonces, la importancia de conocerse a sí mismo es para conocer las peculiaridades y los detalles de cada uno de nuestros defectos, porque si no los conocemos, ¿cómo los vamos a combatir? Y si no los aceptamos y si no los reconocemos, tampoco cómo vamos a empezar entonces con ese trabajo. Es como ir a la batalla y no saber quién es el enemigo, a quién iríamos a enfrentar, en el sentido figurado, por supuesto. Entonces, a lo largo de las distintas obras que hemos estudiado respecto del tema de Conócete a ti mismo, hacemos este cuadro síntesis, que es necesario observarnos, estudiarnos y analizarnos. Partimos de la observación. Es imprescindible que nosotros pasemos a observarnos, dejar de observar y de vigilar y de mirar al prójimo, porque si lo hiciéramos con la misma asiduidad con que hacemos la observación de los defectos ajenos, miráramos nuestra propia viga en el ojo, adquiriríamos un hábito saludable de estarnos observando, de estarnos analizando, y se convierte en un estudio permanente de nuestra personalidad en todos sus pliegues psicológicos, emocionales, conductuales, mentales, ¿no? Entonces, nos invita la doctrina espírita a generar estos hábitos saludables de observarnos, estudiarnos, analizarnos, que es lo que nos va a llegar poco a poco. Es difícil, pero no imposible, a ese conocimiento de sí mismo, y en base a él emprender hacia lo alto la reforma íntima, la transformación moral, que en últimas es la que va a propiciar nuestro crecimiento espiritual, porque para eso hemos reencarnado, para hacer un curso de crecimiento espiritual y cumplir con ese postulado, con esa ley universal que es la evolución espiritual. Entonces veamos en qué consiste, para identificar qué vicios tenemos aún. Como decía Agustín de Hipona, conocerse mediante la evaluación de las acciones del día, que se vuelva un hábito saludable, así como tenemos malos hábitos y malas costumbres. ¿Por qué no cultivar este gran hábito de conocernos mediante la evaluación de las acciones del día? Desde el momento en que me despierto, cómo me comporté, qué pensé, qué sentí, qué dije, cuando ya fui a la mesa al desayuno, este rico desayuno saludable que vemos allí, esa familia sonriente, cómo los tratamos, o si fui hosco, crudo, grosero, indiferente, violento, cómo me comporté en el transporte público, en el lugar de trabajo, en el almuerzo, en el regreso a casa, si fui a una distracción o diversión, y si soy espírita, cuál fue mi conducta en esa sesión mediúnica y en la cena familiar, o si salimos a alguna parte. No estamos acostumbrados a esta disciplina, pero tiene una gran, digamos, importancia, porque diversos autores espíritas encarnados y desencarnados lo han recomendado. Desde el libro de los espíritus, pasando por el Evangelio y las demás obras, encontramos esto. El conocimiento de sí mismo, pero ahí tenemos que desmenuzar ese conocimiento de sí mismo. Como algunas personas dicen, sí, entiendo lo del conocimiento de sí mismo, pero ¿por dónde empiezo? Escoge uno de estos métodos, ¿no? Evaluemos las acciones del día para que nuestra conciencia se acostumbre a sopesarlas. Otros dicen, conocimiento de sí mismo con relación al tiempo. ¿Cómo así? Analizando el pasado, el presente y el futuro. Suena raro, ¿no? El pasado, mediante el estudio de las tendencias, los hábitos y el recuento de nuestra vida actual. Desde nuestra infancia hasta ahora, estamos conociéndonos a nosotros mismos, examinando la trayectoria que hemos hecho. La otra,
mediante el análisis del presente, observación, estudio, análisis en vivo y mediante el recuento del día. En vivo es en cualquier momento acordarme, oye, ¿cómo estoy pensando yo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué están haciendo mis manos? ¿A dónde me están llevando mis pasos? ¿Cómo estoy tratando a los que me rodean? Es como un despertar en distintos momentos del día, en vivo, en directo, en tiempo real, como dicen algunos. Y podemos conocernos a nosotros mismos en relación a propósitos, intenciones, planes, metas e ideales. Vamos a desmenuzarlo un poco. Ahí vamos. En relación al pasado, ¿qué vamos a observar, estudiar y analizar? Que no se nos olviden estas tres palabritas. Observarnos para que se convierta en un hábito de estudio y podamos analizar cuáles son las tendencias e inclinaciones. ¿Por qué? Porque esas tendencias e inclinaciones que nosotros tenemos ahora vienen del pasado, vienen arraigadas desde muchas reencarnaciones anteriores, ¿no? Las inclinaciones, conocer a qué le tengo miedo, cuáles son mis fobias, mis temores, qué hábitos, vicios e imperfecciones tengo, resentimiento y culpa, ya lo vimos, pero también tampoco nos va a autocastigar tanto porque tenemos cualidades, virtudes, habilidades y fortalezas que también vienen del pasado. Pasemos al siguiente. Observación y estudio y análisis de sí mismo en el tiempo real. En tiempo real, actualmente. Observar qué pienso, cuál es mi sistema de pensamiento y de ideas, cómo son mis emociones, mis reacciones, mis sentimientos, palabras, actitudes, actos, acciones y nuestra conducta. Sintetizamos un poco porque el tiempo va transcurriendo. Entonces, esto es observarnos día tras día, ya no solamente en la noche, porque podemos trasladar ese análisis al momento en que se están dando, claro, sin fanatizarnos y sin olvidar los deberes y tareas cotidianas. Observarnos, así como observamos a los demás. Lo más difícil es analizar los pensamientos, ideas, emociones, reacciones y sentimientos, porque tratamos de enmascararlos, creyendo que están muy bien. También hay otra propuesta, conocerse mediante la relación con los demás. ¿Cómo trato yo a mis afectos, a mis amistades, a mis desafectos? ¿Cómo trato a mis rivales y enemigos? ¿Cómo actúo yo en presencia de los cónyuges, familia, vecinos, colegas, en el centro espírita y en el movimiento espírita? Eso lo tenemos que observar como un hábito saludable para ir formando un cuadro. Fíjense que ya son varias herramientas, ¿no? Varios recursos. Igualmente, tener en cuenta ahora sí las críticas, pero de los demás, porque nosotros reaccionamos porque nos duelen las críticas. Pero es bueno de vez en cuando, o como cuando querramos, ¿no? Tener en cuenta, uy, ¿qué decían de mí antes? ¿Qué decían de mí ahora? ¿Qué dicen de mí ahora? ¿Siguen diciendo lo mismo o las críticas actuales son distintas? ¿Qué opinan de mí las personas que me rodean? ¿Qué consejos suelen darme mis familiares y mis amigos? Y también es bueno analizar qué opiniones sobre mí me disgustan, porque cuando alguien opina algo de nosotros y eso nos disgusta, nos molesta, nos encoleriza, ahí hay algo que hay que examinar y corregir. Indudablemente las críticas duelen, son crudas y nuestros enemigos no tienen ningún miramiento ni ninguna consideración para lanzárnosla. Pero ahí hay un elemento útil que puede y debe ser analizado porque algo hay así. Si de mí siempre han dicho que soy perezoso, que soy egoísta, que soy serio, que soy grosero, y ahora todavía lo dicen, entonces ahí es porque eso es cierto, hay mucho o algo en el fondo de esas críticas. También los consejos y las opiniones de los amigos y de los familiares son herramientas y un material de estudio.
observar y analizar aquello que criticamos, como habíamos visto anteriormente, señalamos, vemos mal y censuramos en los demás, lo cual es el reflejo o proyección de lo que interiormente somos o llevamos. Esto lo podemos estudiar en el libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda de Juana de Ángelis, capítulo 12, Juzgamientos. Y ahí nos encontramos con esas sorpresas de que nosotros, analizando aquello que criticamos, estamos reflejando algo que hay que corregir en nosotros mismos. Juzgamientos en este libro Juana de Ángelis. También hay otra invitación a conocernos mediante el dolor y el sufrimiento. Parece masoquismo, parece estoicismo, pero cuando uno está bien y uno está sano y nada le duele, uno no se analiza. Pero cuando estamos con un dolor o un sufrimiento, cambiamos. Entonces es en ese momento en donde debemos analizarnos qué estamos pensando, sintiendo, diciendo o actuando. Y eso nos va a dar pauta importante de cosas que están allí guardadas o escondidas. Porque si no somos sometidos a pruebas y expiaciones, tampoco nos fortalecemos, tampoco nos preparamos para un futuro, para un desarrollo ulterior, ¿no?, del alma. Es precisamente, como dice Juana de Ángelis, progresamos o por el dolor o por el amor. Si no estamos en condiciones todavía de progresar mediante el amor, entonces nos visita el dolor y el sufrimiento para corregir nuestros pasos. Y con relación al futuro, muy sencillamente, es como una proyección. Analicemos cuáles son mis deseos, cuáles son mis propósitos, mis intenciones, mis planes, objetivos, metas. Analizar mis aspiraciones y mis ideales. En términos generales, analizar mi proyecto de vida. A veces desconocemos nuestro proyecto de vida. Otros dicen que muy pocas personas pueden conocer su proyecto de vida, pero son los deseos, propósitos, anhelos, aspiraciones. Y eso nos da otra pauta, nos muestra otra faceta de nuestra realidad interior espiritual. Ya concluyendo decimos, dice Ney Prieto Pérez en su libro, la condición para la victoria en una batalla es conocer lo mejor posible a nuestros enemigos, sus tendencias y modo de actuar, para que no seamos tomados por sorpresa y sucumbamos ante sus ataques. Eso acá en el campo material. Entonces, conociendo nítidamente cómo se manifiesta en nosotros el orgullo y la vanidad, la envidia y la avaricia, el odio y la venganza, el individualismo, la agresividad, la maledicencia, la intolerancia y la impaciencia, podemos registrar más rápidamente las acciones de cada uno de ellos. Y lo mejor de todo es iniciar de inmediato la lucha interior para controlarlos, cortando su interferencia, bloqueando su propagación y disminuyendo sus consecuencias desastrosas. Entonces, lo dice Ney Prieto Pérez como un resumen de todo lo que él ha leído y hemos encontrado en los libros de Kardec y los demás autores que hemos mencionado, León Denis, etc. Conociendo nítidamente todos esos pormenores negativos de nuestro ser, es como podemos registrar rápidamente sus acciones e iniciar de inmediato una lucha interior para controlarlos y a la vez ir cultivando las virtudes opuestas. Porque hay una escuela en psicología que dice no tanto le dan importancia a combatir los vicios y defectos e imperfecciones, sino a cultivar las virtudes opuestas. Pero ambas cosas son válidas y son necesarias. En el libro de los espíritus dice, ítem 913, estudiad todos los vicios y encontraréis que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo, como vimos al principio.
Cualquiera que desee aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe arrancar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, que es la madre de todos los demás vicios que hemos mencionado, porque este es incompatible con la justicia, el amor y la caridad y neutraliza las otras cualidades que sí podemos tenerlas, ¿no? Entonces, si deseamos aproximarnos desde esta vida de encarnados a la perfección moral, tenemos que empezar con el primer paso. No olvidar las ayudas espirituales. Indudablemente pedir a Dios la ayuda para emprender este camino o para seguirlo acentuando y mejorando, contando con la ayuda de nuestros guías, quienes a través de las inspiraciones y los encuentros nocturnos pueden ayudarnos en una forma muy efectiva. También no olvidar a los protectores, que aunque tienen menos elevación, pueden ayudarnos a través de la inspiración en la vida cotidiana, ¿no? Las ayudas cotidianas. Y algunos familiares, cuando ya están esclarecidos y tienen un nivel espiritual aceptable, pueden hacernos unas ayudas relativas porque su poder o su capacidad es limitada, pero entre ellos siempre habrá familiares desencarnados nuestros que pueden ayudarnos en este proceso de mejoramiento, de reforma íntima y de transformación moral. Finalmente, en la edición del Evangelio según el Espiritismo, editora 18 de abril de Argentina, en otras ediciones no aparece, en unas sí, en otras no, están los cuestionarios de Allan Kardec para ayudarnos en este proceso. En un interrogatorio, cuestionario breve de 12 preguntas, el cuestionario extenso que tiene más número de preguntas y los puntos de meditación. Ahí Kardec nos brinda 58 puntos de meditación para aprender a conocernos a nosotros mismos y aprender a mejorarnos nosotros mismos en el sentido mental, emocional, verbal y conductual. De esta manera, hermanas y hermanos, hemos hecho esta rápida síntesis de los vicios del alma. Muchas cosas se quedan en el tintero indudablemente, el tiempo no alcanza. Y le pasamos entonces la palabra al coordinador para cualquier interrogante que esté a nuestro alcance. Muchas gracias.